Queridos hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para mí nuevamente es un privilegio poder estar reunidos aquí con ustedes a través de las páginas sociales para compartir la poderosa y bendita palabra de nuestro Dios. Queremos que estas palabras puedan llegar al corazón de todos los que estamos escuchando, para ánimo, para aliento, para fortaleza en estos momentos difíciles que está pasando la humanidad. El tema que vamos a compartir en esta noche se llama las leyes celestiales y vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo que nos hable. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, y te pido en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret que tome mis labios para hablar a tu pueblo, que pueda llegar al corazón de todas las personas que están aquí atentas al mensaje, a la predicación, a las páginas sociales que estamos publicando todos los días. Yo te doy gracias, Señor. Habla por mi boca con denuedo, con poder, con sabiduría, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Por qué decimos leyes celestiales? Hay dos leyes celestiales que rigen la humanidad. La primera de la que habla la Biblia se llama la ley del pecado y de la muerte, algo que nosotros obtuvimos desde el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, Romanos 5:19 dice, por la desobediencia de un hombre los muchos fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos seremos constituidos justos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta herencia del pecado y de la muerte nos fue entregada en el Edén. Y la segunda ley celestial de la que estamos hablando es el Espíritu de vida en Cristo nos ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte. ¿Dónde comienza esto? Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué significa andar conforme a la carne? ¿Qué significa andar conforme al Espíritu? ¿Y cuál es esta ley que nos ha librado del pecado y de la muerte? La Biblia dice que Dios envió a su propio Hijo Jesucristo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado librarnos de este flagelo. Jesús fue crucificado en la cruz y con él fue crucificada la carne, para ya no vivir en la carne, sino vivir en el Espíritu. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque la ley era débil por la carne, por eso Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado crucificó el pecado en la cruz, para que ya no viviésemos más atados a este flagelo. Ahora, ¿qué significa esto? Significa, hermanos, la pregunta que usted podría hacer sería esta, ¿para qué nos dieron la ley? La ley nos fue dada para conocer el pecado, pero la ley nos dio a conocer el pecado, pero no nos dio el poder para poderla cumplir. ¿Por qué? Porque no era posible. Éramos débiles por la carne y no había forma de cumplir la ley. Pero la ley que nos fue dada nos sirvió para conocer el pecado, porque antes éramos sin culpa, pues no conocíamos el pecado. Ahora, cuando nos dieron la ley, dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, Cristo Jesús tuvo que morir en la cruz. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que la sangre que se derramó en la cruz sirvió para que una vez y para siempre nos fuera perdonado el pecado. Porque, hermanos, antes el sacerdote tenía que entrar una y otra vez, una vez al año, para la expiación del pecado de toda la comunidad, de todo el pueblo hebreo. Y Jesús entró una vez y para siempre en ese santuario para redimirnos, hermanos, de ese problema,
para derramar su sangre preciosa y que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Ahora, ¿qué significa andar en el Espíritu? Dice, por el Espíritu vivimos, andemos en el Espíritu. Las obras de la carne son celos, ira, contienda, disensiones, herejía y muchas cosas similares a estas, en las cuales usted sabe perfectamente que en muchas de las congregaciones e iglesias todavía se manifiestan estos detalles, todavía se manifiestan estas debilidades en el ser humano. Significa que la transformación que estamos viviendo todos nosotros es una transformación de carácter progresivo. No es que usted acepta a Jesús y el cambio se realiza ya en un momento, no. Por eso en 2 de Corintios 4:16 dice, antes no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el nuevo o el interior se renueva día a día. Y dice, no desmayamos porque estamos combatiendo con problemas de nuestra naturaleza. Ahora, el espíritu de vida en Cristo, ¿por qué nos ha redimido de la ley del pecado? ¿Por qué? Porque Romanos 6:6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con él en la cruz, para destruir el cuerpo de pecado, a fin de que no le sirvamos más. Significa que ya hemos destruido, hermano, ese cuerpo de pecado. Al destruir el cuerpo de pecado, al ser crucificado con Cristo, ya no somos títeres, ya no estamos bajo el dominio del pecado. Antes sí lo estábamos. Antes éramos movidos, hermano, éramos movidos fácilmente por los deseos de nuestra carne. Ahora tenemos el poder de decir no, como dice 2 de Timoteo 1:7, tenemos espíritu de poder, amor, dominio propio, para decir no a todos esos deseos mundanos, a toda esa naturaleza carnal. Y aunque todavía dentro de las iglesias se manifieste celos, ira, contienda, disensiones, herejías, y haya todo este tipo de sentimientos y manifestaciones que todavía quedan de nuestra naturaleza carnal, porque la transformación no es inmediata, es una transformación de carácter progresivo, difícil, en la que tenemos que mantenernos en oración para estar firmes, en la que tenemos que estar buscando el rostro del Señor para que todos esos defectos, todas esas áreas de nuestra vida que aún no han sido cambiadas, puedan llegar a ser transformadas. Hermanos, ¿sabe por qué le digo que este espíritu de vida en Cristo es tan poderoso? ¿Por qué? Porque, hermano, cuando Jesús muere en la cruz y resucita, el que resucita ya no muere. De la misma forma, nosotros al morir con Cristo en la cruz, al resucitar con Él, y esta simbología se lleva a cabo cuando somos bautizados por las aguas bautismales. Cuando usted entra en la inmersión del agua, usted simbólicamente está muriendo para el mundo, y espiritualmente al salir de las aguas bautismales, usted está resucitando para vivir con Cristo. Significa que ya, si Él ya no muere porque ha resucitado, el mismo Espíritu que le resucitó a Él, le ha dado la potestad a usted de andar en vida nueva. Significa que ahora usted es libre del espíritu del pecado y de la muerte, de la ley del pecado y de la muerte. Usted es libre de eso, usted es libre de decidir poder servir a Dios con todo su corazón, y aunque haya un conflicto interno, porque eso lo vamos a tener todos nosotros, ese conflicto interno siempre va a existir. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos 7:15, lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esto es en mi carne, no mora el bien. Sabemos que esas dos naturalezas siempre se van a manifestar en nosotros. No es que acepto a Jesús y me deshago de una naturaleza, no me voy a deshacer de ella. Algo, el tiempo que usted le dedique a una de estas áreas va a ser
el que predomine en su condición espiritual, el que predomine en su vida. Si usted le dedica tiempo a Dios en oración, tiempo a Dios en leer su palabra, tiempo a Dios en agradarle, créame que el espíritu de vida en Cristo va a ser tan fuerte que va a dominar toda la naturaleza del pecado que pueda quedar en nosotros. Pero si nosotros no buscamos a Dios, tomamos el evangelio de forma superficial, vivimos un evangelio mediocre o religioso, la naturaleza carnal va a predominar. Cada vez que usted deja de buscar a Dios, por ejemplo, este es un momento bastante crítico. Las iglesias están cerradas, muchos cristianos no están asistiendo a los cultos, algunos sí están orando, se están manteniendo en el camino, están tratando de agradar a Dios, algunos hasta vigilan, otros hacen enseñanzas por Zoom. No sé, hay personas que sí están luchando, se están manteniendo, pero muchos de los cristianos que en otro tiempo le servían a Dios de manera mediocre, ya no lo hacen y se están enfriando. Al usted alejarse de Dios, se revela su naturaleza antigua y usted comienza a sentirse como cuando era mundano, comienza a sentirse como cuando era pecador. Y eso es algo muy peligroso porque Satanás se vale de eso para manipularlo o destruirlo o arrastrarlo por una senda del mal. Por eso es importante que usted reflexione de que realmente tenemos dos naturalezas en nosotros y las dos cohabitan. Y tenemos que hacer que la naturaleza espiritual predomine. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 7:22 dice, en el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en estos miembros, en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es importante tomar conciencia de que estamos peleando una batalla interior y lo que tenemos que hacer para mantenernos firmes es buscar a Dios a tiempo y fuera de tiempo, y con mayor razón ahora que las iglesias están cerradas, y poder recibir esta palabra que se predica a través de las páginas sociales, a través de la web, a través de todas las formas que se pueden encontrar para anunciar el reino de los cielos, para recibir y alimentar nuestro espíritu, como dice Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos que alimentarnos espiritualmente, porque estamos pasando momentos muy difíciles, que es la gran prueba de la humanidad, porque el Señor dijo, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y es lo que está pasando. Ahora, los que están firmes, seguirán firmes, y los que no se seguirán hundiendo, hermanos. Eso depende de cada uno de nosotros y del esfuerzo que usted ponga para mantenerse firme en los caminos de Dios. Les dejo esta reflexión y espero que haya sido de bendición para todos ustedes y que tomemos muy en serio la lucha que estamos teniendo todos nosotros, más ahora con esta dificultad tan grande de que los templos, las iglesias, los cultos, las campañas están bloqueadas y toda la bendición espiritual está prácticamente en la dependencia de usted mismo, en su propia casa. El que quiere, busca a Dios en su propia casa. Hágalo si quiere mantenerse fuerte, firme y poder estar en la presencia del Señor tratando de agradarle. Dios les bendiga grandemente y que esta palabra haya sido de bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.